Estamos considerando la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Vamos a seguir. No, es hermoso seguir este estudio, quizás en grupos, pero no lo vamos a hacer todo. Tengo el estudio hecho de las dos cartas de Timoteo, basado en el Instituto Bíblico Müller, del año 1890, no sé si 1895 o 1985, no sé. Pero está todo escrito a máquina, como era antes, ¿no? Así que si hay hermanos que quieren la copia de este estudio completo de las dos cartas, lo pide y bueno, lo haríamos imprimir porque es importante tenerlo. Son dos cartas muy prácticas, igual que la de Tito, de la cual nos lleva a considerar situaciones también muy puntuales de las cuales tenemos que aprender. Y les pido que abramos en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a releer algunos textos que habíamos leído el domingo pasado. Capítulo 1, versículo 3, dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, dice el verso 4, pues el propósito 5, mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y capítulo 3, verso 14, y estos te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, esto para recordar los textos anteriores. Pero hoy vamos a leer el capítulo 3. Capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha enseñanza en la fe que es en Cristo Jesús. Y releemos versos 14 y 15. Estos te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, queridos hermanos, al iniciar las iglesias en el tiempo de los apóstoles, la iglesia apostólica, se supone que es a los 12, el grupo de los 12 que el Señor eligió, era el grupo de los 12, y después había otros apóstoles, como el caso de Bernabé, que se los consideraba apóstol, pero los que regían la iglesia en ese momento, las primeras, era
los 12 que el Señor había escogido. Ellos regían el orden, la doctrina y la disciplina de las iglesias que se iban formando, de los grupos que se iban formando, cada uno en forma de acuerdo a las visitas y testimonios de los hermanos que iban sembrando la palabra de Dios. Pero el aumento de los testimonios y de las iglesias establecidas se hizo imprescindible la constitución de hombres que oficiaran como pastores, que sean de pastores, y que velaran por el bienestar de la congregación. Yo creo que uno de los términos más hermosos que se puede tener es el término pastor, ¿no es cierto? Habíamos dicho de los símiles que el Señor hay en las Escrituras, y uno de los símiles más lindos también es el tema de términos de pastor. Pero el gobierno de la congregación entonces estaba regido por los apóstoles, pero luego tuvo que pasar, en vista del número de aumento de las congregaciones, a hombres que tuvieran esta función. El gobierno de la iglesia local entonces era según el modelo, en muchos casos tenemos que en cuenta que es el modelo de las sinagogas. Ellos venían del pueblo de Israel, del pueblo judío, las primeras congregaciones durante muchos años, se supone que durante 35 años no había gentiles dentro de las congregaciones que se formaban como iglesias. Entonces el modelo que ellos seguían era un modelo muy similar al de las sinagogas. Por eso se usa mucho el término anciano que lo utilizaban ya en el Antiguo Testamento. Ustedes podrán recordar que a veces hay términos que dicen los ancianos en las puertas de la ciudad. Se ponían en las puertas de la ciudad para regir toda situación o dirimir cualquier situación de justicia que se presentara. Y estos hombres eran personas que tenían una experiencia y una sobriedad y un testimonio ejemplar. Entonces se elegían a estas personas para ese tipo de actividad. Por eso el apóstol Pedro, cuando da uno de sus discursos o es increpado también, perseguido, entonces le piden razón de lo que él estaba anunciando y predicando. Pedro dice a la multitud reunida, a los gobernantes gentiles del pueblo romano y los judíos, él dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oíd. Era un término que ya se utilizaba en la antigüedad y en la sinagoga. En el principio del inicio de las iglesias, los apóstoles, los 12, estaban trabajando en forma conjunta con los que iban siendo reconocidos como ancianos. El oficio o la función de presidir fue y sigue siendo un asunto muy delicado, a lo que se debe enmarcar esto dentro de lo que significa el propósito de Dios mismo. O sea, estamos pisando terreno santo. Por eso es tan delicado y tan preocupante el término de tener que ser administradores de los bienes de Dios. Así que el propósito era que estos hombres, que eran reconocidos por los apóstoles y por la congregación, con el aval de los apóstoles, tenían que tener una vida familiar muy buena, muy ejemplar, y también una vida exterior, o sea, una vida de testimonio en el mundo que sea irreprensible. Pedro, una de las epístolas de él, la primera carta, en capítulo 5, hay un texto muy, muy emblemático, muy hermoso que tenemos que recordar todos aquellos que estamos congregados. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, dice, yo, ancianos, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ella, porque están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
que mismo Pedro está diciendo, yo ancianos con él, ellos. Fíjense, él era apóstol, había sido, por así decirlo, cabeza del grupo de los apóstoles elegidos por el Señor, uno de los primeros elegidos, y que tanta trascendencia tuvo en el ministerio y testimonio en Judea, Samaria y en toda la región de Jerusalén y de toda Israel. Sin embargo, él se consideraba un anciano al mismo nivel, al mismo título de ellos, porque no es un título, no era un cargo, sino que en realidad era una función y era una carga. Entonces, él se consideraba anciano juntamente con ellos. Así que no solamente estos hombres tenían que tener una vida familiar y una vida de testimonio fuera de la casa, sino también tenían que proceder de un conocimiento escritural y doctrinal para poder instruir en la fe. Ya como dice el versículo 2 del capítulo 3 que hemos leído, es necesario que el obispo sea, fíjense, necesario. ¿Qué piensan ustedes como necesario? Imprescindible que sea. Así que tenía que tener un conocimiento escritural y doctrinal para instruir en la fe a la congregación. Y por sobre todas las cosas, también tener el propósito de alimentar a la congregación, de alimentarla, sin ningún beneficio, sin ningún cartel, sin ninguna situación de elogio, por así decirlo. Él tenía que pastorearlo. Y eso lo podían realizar hermanos con experiencia para que Dios pueda permitir a través de ello la obra del Espíritu Santo y que Dios apruebe ese trabajo por el testimonio de ellos. Así que tenían que tener cierta experiencia y así poder ser reconocidos, para poder conducir también un alma a Cristo. Porque yo conozco hermanos, pastores, que no son hermanos de púlpito, no tienen un don de la oratoria, pero saben llevar un alma a Cristo. Saben apacentar la iglesia, saben apacentar las almas, saben ocuparse de ellas y preocuparse y atender sus necesidades. Así que no siempre la oratoria, el púlpito señala a un pastor, sino que también señalan otros hechos. Fíjense en ustedes en los términos anciano y obispo. Son dos términos que usa el apóstol porque eran los términos que se usaban. El término anciano puede referirse a experiencia. No siempre quiere decir que sea un viejo, porque puede ser una persona no vieja, sino acá se le llama anciano al que tiene más de 70 años, ¿cierto? Pero acá anciano es la función por experiencia y por moderación. También el término obispo se le llama, está dedicado a la misma persona. Obispo es el que previene, el que anticipa. Ambos términos se traducen literalmente, sin ningún prejuicio de que esto esté en error, como el término sobreveedor. Así que el término más común y más usado que siempre hemos tenido en nuestras asambleas es el término sobreveedor, que sería muy importante, queridos hermanas y hermanos, que tengamos en cuenta este término. Los sobreveedores tienen conocimiento, experiencia y al mismo tiempo previenen la situación. El término es traducción literal de lo que sería un anciano u obispo. Así que usemos este término con mucha tranquilidad porque es muy correcto. Bueno, al inicio de los viajes de los apóstoles en sus misiones, ellos tenían la facultad, por revelación de Dios y por un espíritu especial que Dios le había manifestado y le dado por el Señor Jesucristo, de elegir a los ancianos, pero con la anuencia de la congregación. La congregación aprobaba, o ellos, mejor dicho, los apóstoles, aprobaban y respetaban lo que la congregación elegía, por así decirlo. Los primeros era manera de elección, y por eso Pablo encomienda a Timoteo y a Tito. Si ustedes ven la carta de Tito, también están los mismos principios para los ancianos y diáconos que se menciona acá en esta carta de 1 Timoteo 3, eran encomendados porque ellos habían sido muy
enseñado, habían aprendido mucho la palabra de Dios. Pensar que Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso, Timoteo al lado, Tito también era uno de los colaboradores y oyentes constantes, y ellos tenían que reconocer, por así decirlo, y aprobar sí o no lo que la asamblea había reconocido como sus predecesores, ¿cierto? Así que Pablo le dice que los encomiende, o sea que sí, pero después de un tiempo, mejor dicho, que los confirme a estos hermanos que habían sido reconocidos o elegidos en un principio, que los confirme, y los exhortaba a los discípulos así a constituir ancianos en cada iglesia. Los exhortaba a que constituyan ancianos en cada iglesia. Como dijimos, esta oportunidad en este sistema que estamos mencionando de elección y de aprobación por estos hermanos y por los apóstoles fue única, fue en ese tiempo solamente. Ahora, porque estaba la presencia de los apóstoles y estaba la presencia de los discípulos encomendados por los apóstoles para esta tarea. Así que, pero tenía necesidad de sumarse ancianos para que poder dirimir la palabra de Dios, porque el tiempo apostólico iba a ir pasando. Así que ya no iba ellos a tener que manejar la situación y no poder ellos, digamos así, avalar la situación de la congregación. De manera entonces que ya no iba a ser por simple elección y aprobación de los discípulos de los apóstoles, sino a través de reconocimiento. Iba a ser a través de reconocimiento para quienes realizaban la tarea y así aprobarlos por la congregación. Cuando una iglesia se iniciaba, por lo general, cuando una iglesia se iniciaba, como en la actualidad también, por lo general esta tarea está encomendada a los hermanos que inician la tarea. Que inician, por lo general son hermanos que inician la tarea. Pero, acá está el pero, tienen que reunir las condiciones establecidas en lo que hemos leído. Primera Timoteo 3 y también en Tito. Si bien ellos han sido los iniciadores, pero tienen que reconocer, porque yo he conocido casos, he conocido un hermano muy querido, muy amable, muy afable, y que cuando se constituyó la iglesia y se eligió anciano, él decía que él tenía que ser anciano. Él tenía que ser anciano. Pobrecito, un hombre muy fiel, muy querido, muy amable, pero ¿por qué? Porque yo puse los cimientos del edificio. ¿Quién puso las cabreadas? ¿Quién puso el dintel? Él era el albañil. Y él lo hizo con mucho amor, con mucho cariño. Entonces él estaba enojado porque quería ser anciano. No estaba mal el reconocimiento, lo que los hermanos hicieron, el servicio de él, pero no tenía las condiciones, no tenía la vida familiar muy, por así decirlo, de ejemplo, y había situaciones que él no había entendido. Entonces tenemos que tener en cuenta que tiene que reunir las condiciones, Si bien por eso a veces hay un poquitito de malentendido en esta situación. Así que, pero el tema es que a veces cuando la iglesia ya está formada, ya tiene muchos años, y a veces hay que reconocer al anciano. Les quiero decir que no es muy fácil, porque no está el aval de los apóstoles. No tenemos la situación que ellos tenían en aquel entonces no es muy fácil poder hacerlo, porque a veces hay cosas que a nosotros se nos escapan. Por eso es muy delicado, porque esto se tiene que hacer con un espíritu de oración y un espíritu de dependencia y un espíritu de armonía en la congregación que avale que el Espíritu Santo pueda así dirigir esta situación. Lo que sí tenemos que reconocer y recordar que en la Biblia no se aplica el principio democrático. No se aplica el principio democrático. ¿Cuál sería entonces el principio para reconocer si una persona puede ser o no anciano de la congregación? Bueno, miren hermanos, yo no sé, hay un texto que está en Juan 10:4, que el Señor habla de las ovejas. Dice, las ovejas le siguen porque oyen su voz y le conocen. Entonces ahí hay un principio, que podemos presentarlo como reconocimiento de una persona
que los hermanos lo aprueban, lo siguen en sentido medida y es un hermano de referencia. Por eso es importante considerar, advertir, contemplar para descubrir, no para nombrar a alguien como anciano, sino que alguien que ya está haciendo la función y eso lo único que hace es descubrir que está haciendo la función. A quienes están trabajando entre la congregación, en presencia de la congregación, presidiendo, apacentando, alimentando. Así que, entonces, reiteramos que el reconocimiento no lo hace anciano, sino que lo descubre, por así decirlo, como anciano. Y ha sido encomendado. ¿Qué pasó? No, todavía no, hija. No, esperen, se adelantaron las chicas. Esperen, pues ya vamos a ver, pero no está mal. No sé por qué, ¿ya estaba puesto eso? No, yo no dije nada todavía. Esperen un poquitito, porque es un power que después lo vamos a presentar. Así que, por supuesto, esto está todo dirigido por el Espíritu Santo, por eso de allí digo que es muy delicado y tenemos que ser muy sensibles y estar muy preparados en oración, en espíritu y armonía para esta situación. ¿Cuál es la tarea del anciano? Bueno, es pastorear o de los sobrevedores. Vamos a usar el término sobrevedores, que es el término doctrinal, bíblico y traducción literal. Es para orientar o examinar y encaminar a la congregación, presidir, ser de ejemplo, es lo fundamental. Ser como ejemplo es el que va adelante. Ustedes saben que he retrucado bastante el término de la palabra líder, porque se está tergiversando. El término líder es el que preside, el que va adelante y todos tienen que hacer lo que el líder. Entonces imitan y copian al líder. La palabra de Dios dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. Y el término siervo. El término siervo, queridos hermanos, es un término que debemos reconocerlo como propio porque los siervos de Dios se escondían detrás de la persona del Señor. Entonces, el siervo no aparecía. El siervo era el que estaba asistiendo. Y el que aparecía siempre era Cristo. Los demás tenían que ver a Cristo a través del trabajo de Él. Pero tengamos en cuenta entonces que es muy importante tener esa orientación bíblica de los términos bíblicos, porque son muy trascendentales. Tener la orientación, dice, no importa, los términos van cambiando. Sí, van cambiando, pero así cambian también los principios. Así que el creyente, el siervo de Dios, ¿qué es? Un mayordomo, es un administrador. Y el mayordomo es un administrador de bienes que son ajenos, no son propios. ¿Y cuáles son los bienes que nosotros administramos? Los bienes de Jesucristo. Por eso debemos mostrarnos. El Señor, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que el Señor Jesucristo se identificaba tanto con su pueblo y era un hombre que tenía una actitud tan serena, tan humilde, que cuando venían a verlo, no lo reconocían? ¿Cuál de los 13? Estaban los 12 discípulos con el Señor. ¿Quién sería el Mesías? ¿Quién es el maestro de ustedes? No se destacaba, era un judío común y corriente. Por eso decía que Judas tuvo que señalarle a la multitud porque no lo reconocía. Y Juan el Bautista, como dijimos en una oportunidad, tuvo que tener una revelación especial cuando lo bautizó, de esa multitud que había de judíos que se venían a bautizar, quién era el Mesías. Y tuvo una revelación especial cuando la revelación le dijo, el Espíritu de Dios le dijo, el que viere descender el Espíritu como paloma, ese es, porque él no lo reconocía. Así que, de modo, hermanos, que dijimos que, fíjense, que es necesario. Dijimos las cualidades y las virtudes, o cualidades que tiene que tener, no virtudes, sino las cualidades que tiene que tener un anciano o un sobrevedor. Y están especificadas claramente aquí en estos pasajes. Ahora, yo quiero destacar, necesario era imprescindible. Eso en cuenta. Segundo, yo quiero que leamos el primer versículo del capítulo 2, pero el primer renglón. Dice, pero es necesario que el obispo sea. Y ahí me corto y pongo puntos suspensivos. No dice que
No dice necesario que el obispo o el anciano o el sobreveedor haga, manifieste, sea. Lo que la palabra de Dios está destacando es la persona en sí. No si es activo, si es pasivo, si es de oratoria. En los 12 discípulos del Señor había 12 personalidades totalmente distintas uno de otro. ¿O no? Estudiemos las personalidades de uno de otro. Estaba el callado. Es Juan el apóstol, no hablaba casi nunca. 2 o 3 veces se mencionaba que hablaba. ¿Qué apóstol fue? O sea, ¿qué trabajo hizo? Todos los discípulos. El que más hablaba era Pedro y era el que más metía la pata. Cuanto más se habla, más se mete la pata. Por eso hay un texto en Proverbios que dice, pon cuchillo a tu garganta. ¿Cuántas veces tenemos que darnos cuenta de eso? Y, o sea que la personalidad de cada uno de ellos era distinto. El Señor eligió de distintas personalidades y caracteres de cada uno de ellos, en fin. Así que sea, pero lo importante es su ser, sea. Ahora, lo importante también que debe anhelar. Bueno, porque si la persona es esto, pero no anhela, no tiene deseo de la congregación, no tiene aspiraciones, entonces, pero fíjense en el término, anhelar. Yo no les quiero hacer perder tiempo para que busquen en el diccionario del celular, pero ahí tienen un diccionario, todas las palabras tienen un significado muy importante. Deseo, ¿saben qué es deseo? Perdón, anhelo. Deseo vehemente, ansias de algo. Entonces, el siervo de Dios, el obispo, el anciano, el sobreveedor, tiene que anhelar, que no es ambicionar. ¿Cuál es el término ambicionar? Dice el diccionario, pasión desordenada por honores y gloria, dentro de otros conceptos que hay. Tengamos en cuenta. Es un deseo santo, es un anhelo santo. Bueno, muy bien, como dijimos, entonces, si no está en la responsabilidad de la Iglesia elegir, porque no se hace por elección, ni por forma democrática, no debemos olvidar que así tiene, pero sí tiene la congregación el derecho de reconocerlos. Muy bien, según, como dijimos, Juan 10, no me acuerdo el versículo 4, donde dice de que las ovejas oyen su voz y le siguen porque le conocen. Pero en la Biblia no se especifica una metodología sobre cómo hacerlo. Muchas veces está de acuerdo a cada congregación o circunstancias de la congregación. Como dijimos, si la iglesia recién comienza, es de una manera, reconociendo a los que iniciaron, o si pasa muchos años, mucho tiempo de congregado, tener que reconocer a aquellos que están haciendo. Pero también, en cierta medida, tenemos que tener en cuenta que el número de ellos está de acuerdo al número de miembros de la congregación. Somos acá, con el número que somos 5 ancianos, me parece que no sé si cabería mucho, pero una congregación donde hay 500 personas, si hay 2 o 3 ancianos, me parece que hay una falencia también. Así que lo que sí tiene que haber, como siempre, como dije ya antes, lo que debe reinar es un espíritu de armonía y de oración, sin apetecer, sin ambicionar, sino como si fuera un cargo. Porque hoy en día, saben ustedes, que se cree que es un cargo. No, es una carga. Y yo le digo esto porque estamos acelerándonos en los tiempos de apostasía y hoy en día nosotros en las iglesias nuestras, por ejemplo, tenemos un instituto bíblico que es un instituto que es para todos, e incluso para pastores. Pero resulta que hay institutos bíblicos que son para eclesiásticos, o sea, paralelo a la iglesia, que no tiene nada que ver con la iglesia, que son cursos para recibirse de pastor. ¿Se asombran? No. Usted puede recibirse de pastor. Hace un curso de 3-4 años, en forma virtual,
da los exámenes o tareas por escrito, creo que 1 o 2 veces al año se puede hacer presencial también algo. Usted tiene que realizar tareas comunitarias eventualmente, registrarlas, y cuando termina el curso, está aprobado, se recibió de pastor. Se recibe de pastor y va a una congregación. Y está allí en la congregación. No, yo soy pastor. Ah, usted es pastor. Qué bueno, necesitamos un pastor. Y ya tiene trabajo el pastor. Bueno, una salida laboral no tan mala, Así que sí, pude haberles dado alguna idea. Bueno, hermanos, los institutos bíblicos tampoco avalan a los pastores. Tenemos un instituto bíblico que depende de nuestras iglesias, el Müller depende de nuestras iglesias, pero no es para fabricar pastores, es para instruir. No los hace. Yo voy a decir algo que espero que no tomen a mal. El instituto bíblico no los hace más espirituales. Creo que eso, Marcelo, que está allí, se da cuenta. Todos los días pobre se agarra la cabeza. Si le dejamos dar experiencia, pobre, nos salimos amargados y nadie era un instituto bíblico. Pero no, porque no los hace más espirituales. Tampoco le da mucho más conocimiento. ¿Qué? ¿Cómo no va a dar conocimiento? No. ¿Quién va a aprender? El que quiere. ¿Dónde se adquiere el conocimiento? ¿Quién fue? ¿Qué hizo Dios para conocerle a Él el lugar donde Él puede ser reconocido y conocido? La iglesia. La iglesia es el lugar. Ahora, ¿está mal que haya institutos bíblicos? No está mal para aquel que quiere perfeccionar, asegurar, consolidar y cimentar y fortalecer los conocimientos que ya tiene y que adquirió en la iglesia y ordenarlos. Ahí, bueno, el instituto sí ordena, eso es lo que siempre me decía ella. A mí me ordenó la forma de estudiar, ¿no? Me ordena la forma de estudiar, porque a lo mejor nosotros estudiamos por nuestra propia cuenta y estudiamos, ¿vieron? En cambio, el instituto tiene un programa que va haciendo que el estudiante sea progresivo, el conocimiento de la escritura sea ordenado y sea así más fácil de aprender. Nos enseña a estudiar, que eso que supongo yo, ¿no es cierto?, que es el propósito de la iglesia, porque mucho de lo que se recibe en el instituto bíblico realmente después no responden a las expectativas que uno pensaba. Bueno, entonces, ahora, estoy tratando de resumir. ¿Dónde es el sobrevedor? ¿Sobrevedor de quién es? ¿De dónde? Sobrevedor, pastor, ¿de qué iglesia? ¿De dónde fue reconocido? Un sobrevedor, un pastor, no es sobrevedor y pastor de otra iglesia. No es el pastor de todas las iglesias o puede ir a otro lado como pastor. Es pastor de su congregación, de su redil. De su redil, pero no de la iglesia. Ahora, en la congregación no todos son pastores, no todos son obispos o ancianos, ¿no es cierto? Pero sí, acá es indispensable que estos hombres que Dios ha puesto, porque Dios los ha puesto, el Espíritu de Dios los ha puesto, tengan que cumplir estos requisitos. Esto aquí en 1 Timoteo 3 y después también en Tito, capítulo 1, versos 5 en adelante, se repiten las condiciones. Ahora, nosotros si ustedes hacen una miradita a las condiciones establecidas acá en la palabra de Dios, les voy a pedir por favor que piensen sin decirlo y después si quieren decirlo. Piénsenlo. La persona que es reconocida tiene que cumplir el 100% de lo que dice acá. ¿Qué les parece? ¿Tiene que cumplir el 100%? Qué pregunta, ¿no? A ver, chicas. Yo creo que sí, pero hay que ver el grado,
Ustedes saben que este es un problema terrible. A medida que va avanzando los años. Hermanos, tenemos esto entre nosotros acá, ¿eh? ¿Está grabado? Sobrevedores divorciados. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene, pobre hombre? La mujer le engañó. Y bueno, no, a lo mejor la mujer le engañó, pongamos en mejor de los casos. Tiene derecho a casarse de nuevo. Acá no reúne la condición. Y bueno, pobre hermano, yo lo lamento enormemente, pobrecito, voy a estar al lado de él toda su vida y lo voy a querer amar, venite a casa, venite a comer, lo que sea. Pero es lo mismo que decir, bueno, mira, acá dice no dado al vino, pero el hermano, ¿sabe qué? Le gusta el fin de semana, después de la reunión, se va a casa. Conocí, no ancianos, no sobrevedores. Iban a la casa, se hacían el asadito, ¡pa! El asadito con el vinito. Y no vayan a verlo al hermano después del asadito con el vinito. Y bueno, perdóneme, si usted está reconociendo a uno que es divorciado, ¿por qué no va a reconocer a uno que bebe? Este que bebe tiene la esposa, los hijos y todo, le está haciendo el asado a la familia. ¿Por qué no? Así que cumple el 99%. ¿Qué problema hay? ¿Se dan cuenta? Y dice acá, no tiene que ser, ven ustedes las situaciones que se presentan. Estamos pisando, no olviden esta frase, terreno santo. No somos, por misericordia, a veces queremos ser misericordiosos en ese sentido y hacer la vista gorda de este tema. Pero, hermanos míos, yo tuve un par de problemas en algunas congregaciones, me formé porque reconocían a una persona que no era. Digo, si llega a venir una pareja recién casada, con problemas matrimoniales, no lo va a atender él, lo va a atender el otro. Bueno, si va, respuesta y para todo, ¿vieron? Entonces, la Biblia nos habla de que tiene que tener estos requisitos. Y si la Biblia lo dice, porque el hombre lo puede cumplir, no puede ser. Pero hermanos, que yo aprendí de ellos, me dicen eso. ¿No? Yo no sé, estoy mal de la cabeza, por favor, díganmelo, porque no lo puedo comprender. Así que, entonces, sigamos adelante. A ver, bueno. Ahora, queridos hermanos, lo importante, habla de los diáconos también. Habla de los diáconos, ¿eh? ¿Quiénes son los diáconos? Bueno, es un término griego. En castellano se le llama servidores. Si ustedes quieren poner ahí servidores, no hay ningún problema. La Iglesia, ¿quiénes son servidores? Hermanos, yo les digo a ustedes muchas gracias por el servicio que hacen, porque si no la Iglesia no se puede. Yo quiero reconocer a un hermano que está ahí arriba, se llama Pancho Ramírez. ¿Cuántos años hace Pancho que está rimiendo con su esposa? Sirviendo en la casa del Señor. Cuando Pancho no venía, ¿qué pasaba? Nos agarrábamos la cabeza. Pancho, no tenemos la piel. Pancho, ¿saben los problemas que hay? Y bueno, cada uno traiga lo suyo, decíamos ahora. Hoy no vino Esteban. Esteban no está hoy. ¿Qué problema, no, chicas? Si hay un problema, digan que no hay ningún problema en el Zoom. Si no, ¿qué son? Servidores. Chicas, ¿ustedes tienen la escuela dominical, las maestras? ¿Ustedes saben qué pasaría si ustedes dejan de hacer el servicio a la escuela dominical? No tenemos escuela dominical. Quizás no nos damos cuenta del servicio que hacen, del trabajo. Jóvenes que visitan, que se llaman, que se visitan. El servicio para el Señor es múltiple. Pero, claro, dicen los ancianos, después como si fuera un escalafón los diáconos, como si diácono fuera un escalafón menos que anciano y más que maestra de escuela dominical. No. Son ministerios que el Espíritu Santo reparte a cada uno sin necesidad de buscar elogios, ni cargos, ni reconocimiento. Porque
también dentro de los años de la experiencia que Dios me ha dado, yo en 2 oportunidades tuve experiencias muy desagradables de personas que pidieron ser ancianos. Yo era muy jovencito y un hombre en la congregación donde estaba era muy laborioso. Tal es así que yo lo acompañaba a él, trabajábamos en una villa que tenía una sola manzana. Tuvimos 4 o 5 años y en ese interín él pide el reconocimiento de anciano. Entonces los hermanos pararon la oreja. Si pide, el asunto es... y yo seguí con él trabajando. ¿Y qué pasó después él? Dejó el servicio en la villa, seguí yo solo 6, 7 años más, hasta que la villa se deshizo, porque era una manzana que era un propietario, le dieron otras localidades, no hubo más ese barrio, y el barrio ese, junto con las casas que están frente, teníamos muchos chicos, era chiquita, y este hermano, como vio que se fue, hizo su iglesia propia, porque se ve que fue a otro lado y hizo lo mismo. Bueno, duró 10 años esa iglesia más o menos, 10, 11 años, más no, falleció él, se cerró todo, y así también tuve otro caso, conocí, y como yo era más joven, él me hablaba a mí como para que yo influenciara, por así decirlo, porque eso es otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando la persona hace política dentro de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Y otro hermano que quiso ser anciano, bueno, el hermano se fue a otra congregación, y después de unos años me entero que en la otra congregación pidió lo mismo, ese otro hermano, más joven, que tenía unos dones bárbaros, bárbaros. El primero que yo le dije era un hermano que traía chicos, pero no sé, él caminaba y los pibes se le pegaban. Y este otro hermano lo mismo, tenía una gran, como se suele decir ahora, carisma, ¿no? Que yo también fustigo ese término. Pero no anhelaba, se notaba que buscaba como si fuera un escalafón. Y hasta el día de hoy ese otro hermano no puede ser, porque inclusive pidió que hiciera un ascenso en la iglesia para que ese sea, el último que le digo, sea reconocido anciano, y casi le estaban por hacer, de forma democrática, y un hermano paró la mano y dijo, no, pará, esto no puede ser, vamos a buscar antecedentes. Y se encontraron situaciones no análogas. En el primer caso, les cuento que se descubrió qué pasaba. Este hermano tenía la doctrina calvinista, la tenía guardada, nunca decía nada. Y después se descubrió, algo pasado, ¿no? Que todos saben cuál es la doctrina calvinista, es la doctrina de la predestinación, que ya nacemos para ser salvos y nacemos para ser perdidos, y esa es la que él enseñaba, y después se descubrió. Así que por algo el Señor sería. Lo importante es que los que sirvan, o sea, los diáconos, acá tenemos diáconos en la música, diáconos en el servicio de los maestros, tenemos colaboradores de los diáconos que se están formando y son los que llevan adelante la iglesia. ¿Qué sería de obispo anciano sin servidores? Sería inútil, ¿verdad? Estos se llaman ministerios, son ministerios. ¿Y los ministerios quién los coloca? En una parte, en la Escritura dice Dios, otra vez el Señor Jesucristo y otros el Espíritu Santo. O sea que, los ministerios tienen que estar avalados por el resto de la congregación. Y ahí está el reconocimiento. Ahí está el reconocimiento, cuando se lo avala. Hermano, en las primeras congregaciones apostólicas había una diaconisa, porque era el término que se usaba, que era costurera. Hacía ropa para los hermanos, se ve que hermanos necesitados. Y esta hermana una vez falleció. La angustia, el dolor, quedaba un vacío terrible. ¿Y ahora qué hacemos ¿cómo se llamaba esa costurera? Dorcas. ¿Qué hacemos sin Dorcas? ¿Qué hacemos? Quedaba un vacío. Pedro fue manifestando así el poder de Dios y resucita a Dorcas. La alegría que hubo. Hermanas, ¿cuántas Dorcas se necesitan? Ahora, los ministerios, hay un requisito que la Biblia manda para
ejercer el ministerio que ya tácitamente lo estamos reconociendo. A veces se cree que se espera el reconocimiento explícito. Si se espera el reconocimiento explícito, ¿sabe qué pasa? Se pierde honor. Se pierde honor. Porque está buscando reconocimiento explícito. Y la Biblia dice que es un honor servir al Señor con alegría. Y digamos, la fórmula para que el ministerio sea efectivo tiene que ser fiel. Fiel, basta. Busquen la palabra fiel en la Biblia, en el diccionario, y ahí se van a dar cuenta. Fiel y servir con alegría. Con alegría. Porque ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor. ¿Quién da los premios? ¿Quién le otorga reconocimiento? El Señor. A través de los hermanos. Lo aprueban en el sentido de que lo solicitan, lo llaman. Ese es el reconocimiento. Reconoced a los que trabajan entre vosotros. Reconocerlos. Podemos mencionar, como hicimos hace un ratito, en el caso pero no es para elevar el ego, porque los reconocimientos explícitos corre el riesgo que le estemos levantando el ego y perjudicando al siervo en lugar de beneficiarlo. Porque el siervo, como dije al principio, se debe esconder detrás de la persona del Señor. Y si el siervo, Pedro lo sufrió en carne propia, cuando él se quiso poner en lugar del Señor y defenderlo. ¿Qué pasó? Salió derrotado Pedro. Cuando él dijo, yo. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue. ¿Por qué? Porque tú, yo, Señor. Entonces, es evidente que nadie está en esta iglesia o en las iglesias contemplando. Pero lo dejé para el final. Hay un ministerio que es el que menos se ve, no se oye, no se tiene en cuenta, y es el centro de la iglesia. Queridas hermanas, gracias por sus oraciones, gracias por el ministerio de oración. Estás ahí sentadita, sigue orando. Ese es tu ministerio. Te voy a pedir una cosa, redobla tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. El día que murió 2 hermanas muy queridas mías, yo era muy jovencito y después era un poco más grande cuando murió otra. Me vino un golpe en la espalda, como si fuera en la médula. Y ahora, porque yo sabía que ella oraba todos los días, era un martilleo delante del Señor mi nombre. ¿Y ahora qué hago? Así me dije. ¿Y ahora qué hago? Me sentí indefenso. Hermano, hay un refrán de Martín Fierro, ¿no? Que hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Yo no sé si es aplicable, pero créeme, querida hermana, hermano, que tu ministerio es fundamental. Tu presencia en la iglesia ya es un ministerio, porque alienta, fortaleza. Tu conexión, aunque hay hermanas que están lejos, una en Chile, otra en Santa Teresita, tu conexión, tu presencia, tu aliento, tu saludo, ese es un ministerio. Fortalece a la iglesia, ayuda a los hermanos y por sobre todas las cosas glorifica el nombre de Cristo. Bueno, yo tenía ahí un PowerPoint, pero me parece que ya pasó la hora, porque era el reconocimiento que tienen que tener los siervos, o mejor dicho, las condiciones que tienen que tener los ancianos y los diáconos. Diáconos son todos los servidores, todos los servidores. Y los obispos o sobrevedores. A ver, pueden leerlo y tenerlo presente. Por ejemplo, irreprensible, que no merece censura. ¿Qué quiere decir? ¿Impecable? No. Acá no hay nadie impecable. El único impecable es Jesucristo. Irreprensible.
sobrio. ¿Qué quiere decir? Templado, moderado, especialmente en comer y en beber. Porque hay muchos comilones y bebedores que salen. Bueno, si no es que tiene algún problema de salud, porque a veces pasa, algunos problemas de salud lo hacen muy bebedor. Ustedes ven que una persona muy diabética tiene ansia de comer. Entonces, no vaya a ser que tenga ese problema, hermana o hermano, usted no se haga problema, no es por usted. Pero a veces esa ansia de comer no es por una enfermedad, sino por una glotonería. Después dice pendenciero, o sea que no busca pelea, que no es contencioso, no busca hospedador, recibir a los hermanos. Uy, qué bueno, qué lindo que recibir a los hermanos, ¿cierto? Los hermanos que te han recibido. Dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Prudente, virtud que consiste en distinguir o discernir, y esto es muy importante, la capacidad de discernimiento del mal y el bien, o lo bueno de lo mejor, pues también podría ser. Decoroso, respetuoso, honesto, pureza, en su afabilidad, amable, digno de ser amado, esas personas que son muy afables. Pero ya les dije, todos tenemos un carácter, una forma, distinto, y que por sobre todas las cosas debe imperar la armonía, el amor y el servicio al Señor. Ya les digo, no son impecables. Por eso algunos dicen, no, pero estas son condiciones ideales, las condiciones ideales no pueden ser. No, tienen que serlo, más allá de estas circunstancias que a veces cada uno puede tener según un carácter, como eran los 12 apóstoles, tienen que reunir estas condiciones. ¿Qué? Hay algunos que dicen que no, por ejemplo, no avaro, no, porque Claro, bueno, eso mi hija cuando le digo, haceme este PowerPoint, me dice, no, papá, tenés que poner no justo. Justo quiere decir tal cosa. Claro, no tiene que ser, tiene que ser justo. Ustedes pongan el no o el sí en donde corresponde, porque yo puse ahí el término del diccionario. Entonces tiene que decir, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que no conoce. Hay personas que son nuevas en la fe, recién convertidas, tienen poco conocimiento, pero hay personas que tienen muchos años en la fe y no tienen conocimiento, o sea que hay que tener cuidado también en esa situación, ¿cierto? Que no todos, por tener muchos años de creyente, siempre había un hermano que decía, hay hermanos que todos los años cumplen un año de creyente, no 1 más 1 más 1, sino un año. Entonces hay que tener cuidado en eso. Bueno, hermanos queridos, disculpen, me pasé unos minutos, pero un saludo fuerte a todos los que están allí.